Capítulo 24, la Nueva República, segunda parte. Leamos. Al comienzo del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra a Jeremías de parte del Señor, diciendo: Así dice el Señor para mí: hazte ligaduras y yugos y ponlos sobre tu cuello, y envíalos al rey de Edom y al rey de Moab, y al rey de los amonitas y al rey de Tiro, y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. Y mandadles que digan a sus amos: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Así diréis a vuestros amos: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están en la tierra, por mi gran poder y por mi brazo extendido, y lo he dado a quien me pareció adecuado. Y ahora he dado todo esto en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Mis sirvientes y las bestias del campo le he dado también para servirle, y todas las naciones le servirán, y su hijo y el hijo de su hijo, hasta que llegue el momento de su tierra, y entonces muchas naciones y grandes reyes se servirán a sí mismos de él. Y sucederá que la nación y reino que no servirá al mismo Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y eso no pondrá su cuello, y no ponga su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, castigaré a esa nación, dice el Señor, con la espada y con el hambre y con la pestilencia, hasta que los haya consumido por su mano. En esta escritura se muestra claramente que el poder de Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue ordenado por Dios, ni a Nabucodonosor solo, sino a su hijo y al hijo de su hijo, lo que quiere decir que el poder del imperio babilónico como potencia imperial fue ordenado por Dios. Nabucodonosor fue claramente llamado por el Señor mi sirviente, y el Señor dice: y ahora he dado todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él dice además que cualquier nación y reino que no sirva al mismo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no ponga su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, castigaré a esa nación. Otro ejemplo, en la escritura anterior se dice que el poder de Babilonia debe continuar a través de Nabucodonosor y su hijo y al hijo de su hijo, y que todas las naciones deberán servir a Babilonia hasta ese momento, y entonces las naciones y los reyes deberán servirse de él. Otras profecías muestran que Babilonia iba a ser entonces destruida. Jeremías 11:28 dice que el rey de los medos y toda su tierra, con los capitanes y gobernantes, deben estar preparados contra Babilonia para destruirla. Es el 21:2 muestra que Persia, Elam, debe acompañar a Media en la destrucción de Babilonia. En el 14:14 nombra a Ciro como el líder de las fuerzas, más de 100 años antes de que él naciera y 174 años antes de la fecha. Y de Ciro, el profeta, dijo de parte del Señor: yo lo resucité en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él construirá mi ciudad y dejará ir a mis cautivos, no por precio ni recompensa, dice el Señor de los ejércitos. Isaías 14:13. Pero en la conquista de Babilonia, Ciro era solo el líder de las fuerzas. El reino y el gobierno fueron entregados a Darío el Medo. Lo dijo Daniel a Belsasar la noche en que cayó Babilonia: tu reino está dividido y entregado a los medos y persas. Luego continúa el registro: en esa noche fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos, y Darío el Medo tomó el reino. De él leemos en Daniel 11:1, las palabras del ángel Gabriel al profeta: yo, en el primer año de Darío el Medo, incluso yo me levanté para confirmar y para fortalecerlo. No puede discutirse, por tanto, que el poder de Babilonia, ejercido por Nabucodonosor y sus sucesores, y el de Medo-Persia, como lo ejercieron Darío y Ciro y sus sucesores, fue ordenado por Dios. Sería fácil seguir la misma verdad hacia el poder de Grecia, de Alejandro y sus sucesores, y a Roma,
como de hecho era Nerón, quien era emperador cuando esta carta fue escrita a los cristianos en Roma, en el que se encuentra esta declaración, que los poderes fácticos son ordenados por Dios. Fue entonces el poder ejercido por Nabucodonosor y sus sucesores de Nerón, este poder conferido a alguno de estos directamente o de manera milagrosa. ¿Envió Dios un profeta o un sacerdote para ungir a alguno de estos gobernantes para ser rey o emperador? ¿O envió un mensajero celestial como hizo con Moisés y Gedeón? Ninguno de los dos. Nabucodonosor era rey porque era el hijo de su padre, que había sido rey. ¿Cómo entonces su padre se convirtió en rey? En el año 625 a.C., Babilonia no era más que una provincia del imperio de Asiria. Los medos fueron otros. Ambos se rebelaron y al mismo tiempo el rey de Asiria dio a Nabopolassar comandar una gran fuerza y lo envió a Babilonia para sofocar la revuelta, mientras él mismo dirigía a otras fuerzas en Media para sofocar la insurrección allí. Nabopolassar hizo también su trabajo en Babilonia, que el rey de Asiria lo recompensó con el mando de esa provincia, con el título de rey de Babilonia. Así, Nabopolassar recibió su poder del rey de Asiria. El rey de Asiria lo recibió de su padre, Asurbanipal. Asurbanipal recibió el suyo de su padre, Esarhadón, y Esarhadón recibió el suyo de su padre, Sennacherib. Sennacherib recibió el suyo de su padre, Sargón, y Sargón recibió el suyo de las tropas en el campo, esto es, de la gente. Para el ejército de Asiria no era un ejército permanente como los de las naciones modernas, pero era la porción masculina de la nación misma en guerra. Por tanto, fue y solo por lo tanto que el poder de Nabucodonosor y su hijo y el hijo de su alma fue ordenado por Dios. Era simplemente providencial y se produjo y resolvió como es cualquier cosa y todo lo demás en el reino de la providencia de Dios. Lo mismo sucedió con todos los demás y siempre ha sido así en todos los casos. En todos los gobiernos que alguna vez hubieron en la tierra, excepto solo en la nación de Israel. Sin embargo, más que esto, excepto en la nación de Israel no hay y nunca han habido soberanos personales en sí mismos que se hayan mencionado en la declaración de que los poderes que existen son ordenados por Dios. Porque los magistrados no son para temor al que bien hace, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. La pregunta de Romanos 13:3, ¿quieres pues no temer la potestad? Significa, ¿entonces no tendrás miedo del poder? Por tanto, no lo es a la persona, sino al poder que se representa en la persona que está bajo consideración aquí. Y esa persona deriva su poder del pueblo, como se prueba claramente por los ejemplos de las Escrituras y las referencias dadas. Y esta es la doctrina americana, la doctrina de la Declaración de la Independencia, en las discusiones que produjo la Declaración y desarrolló la Revolución. La doctrina encontró expresión en las siguientes contundentes palabras elocuentes. El gobierno no se basa en la fuerza como era la teoría de Hobbes, ni en compacto como era la teoría de Locke y de la Revolución de 1688, ni en propiedad como afirmó Harrington. Brota de las necesidades de nuestra naturaleza y tiene un fundamento eterno en la inmutable voluntad de Dios. El hombre entró en el mundo y en la sociedad en el mismo instante. Debería existir en cada sociedad terrenal un soberano supremo, desde cuya decisión final no pueda ser apelada sino directamente al cielo. Este poder supremo está original y finalmente en la gente, y la gente nunca lo hizo de hecho libremente, ni puede
legítimamente hacer una renuncia ilimitada de este divino derecho. La realeza y el sacerdocio son un truco para engañar al vulgo. La felicidad de la humanidad exige que esta gran y antigua alianza debe romperse para siempre. El monarca omnisciente y omnipotente del universo, por la gran carta otorgada a la raza humana, colocó el fin del gobierno en el bien de todos. La forma de gobierno se deja a los individuos de cada sociedad. Toda su superestructura y administración debe estar conforme a la ley de la razón universal. No puede haber una receta lo suficientemente antigua que pueda reemplazar la ley de la naturaleza y la concesión de Dios Todopoderoso, que ha dado a todos los hombres un derecho a ser libres. Si todos los príncipes desde Nimrod hubieran sido tiranos, no resultaría un derecho a tiranizar. Los administradores del poder legislativo y ejecutivo, cuando bordean la tiranía, deben ser resistidos. Si resultan incorregibles, deben ser depuestos. El primer principio y gran fin del gobierno es para proporcionar el mejor bien de todas las personas. Esto puede ser hecho solo por un legislativo y ejecutivo supremo, en última instancia en el pueblo o en toda la comunidad, donde Dios ha puesto eso. Pero las dificultades para asistir a un Congreso Universal dieron derecho de representación. Tal transferencia del poder del conjunto para unos pocos era necesario, pero para traer los poderes de todos en manos de uno o unos pocos y hacer de ellos hereditarios es el trabajo interesado de los débiles y los malvados. Nada más que la vida y la libertad son realmente hereditarias. El gran problema político es inventar la mejor combinación de los poderes de legislación y ejecución. Debe existir en el Estado, así como en la revolución de los planetas, un poder que los fijará en un centro y otro que los sacará indefinidamente. Pero el primer y simple principio es igualdad y el poder del todo.